Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala el día de hoy. Les saluda Sharma Limoina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema orientaciones sobre la información del proyecto de ley de presupuesto público para el año 2025. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos locales deben tener en cuenta para obtener y analizar la información presupuestal del proyecto de ley del presupuesto público para la gestión de ingresos y gastos de los gobiernos locales. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Lorena Romero Poma, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida, Lorena. Adelante. Muchas gracias, Hermeli. Bueno, voy a pasar a dar la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para empezar, como se ha mencionado, vamos a dar una revisión de la información del proyecto de ley de presupuesto público 2025 para gobiernos locales. En ese sentido, en principio, es importante mencionar que el 29 de agosto de este año se remitió el proyecto de ley 087-58-2024, que es el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 al Congreso de la República. Además, a través del oficio circular número 58-2024, se comunicó el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 a todos los gobiernos locales. En dicho oficio, además, nosotros hemos dado alcances para algunas consideraciones respecto al presupuesto adicional que contiene el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 y algunas indicaciones que debe realizar el gobierno local a fin de garantizar su cumplimiento. En esa línea, también es importante mencionar que para acceder a esta información nosotros tenemos dos fuentes. El primero es el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual nosotros vamos a encontrar el proyecto de ley de presupuesto, de equilibrio financiero del presupuesto y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025. Asimismo, está disponible la exposición de motivos, donde se encuentra detallado el sustento de todo el proyecto de ley y los anexos correspondientes, ya sea en versión Excel o en versión PDF. Asimismo, en el módulo de recolección de datos, nosotros podemos ubicar la base de datos de gasto del proyecto de presupuesto 2025 en formato Excel, así como la base de datos de ingresos. En esta exposición nosotros vamos a ahondar sobre el módulo de recolección de datos y la información disponible que se encuentra en él, en ese sentido tanto de la base de datos de gasto como de ingresos. Ahora bien, para que nosotros podamos acceder a esta información tenemos que dirigirnos al módulo de recolección de datos en la siguiente ruta de acceso. En ella nosotros vamos a tener un pequeño bot de identificación. En él vamos a encontrar el usuario, podemos ubicar nuestro usuario, la contraseña, el año siempre se tiene que mantener con el número 2024 y el código de verificación. Una vez nosotros hayamos ingresado toda esta información, vamos a poder ingresar y vamos a acceder a esta pantalla principal. En ella, como ustedes pueden observar, tenemos en la parte izquierda superior opciones respecto a procesos y pantallas. En ella nosotros nos vamos a ubicar en la que menciona PLLP presupuesto, donde vamos a hacer clic y nos va a abrir otra pantalla que va a ser la siguiente. En ella nosotros vamos a poder diferenciar el tipo de presupuesto que queremos observar. Tenemos el caso de ingresos y gastos. En este primer momento vamos a descargar, por ejemplo, la base de datos de gasto. Seleccionamos gasto y descargar archivo y nos va a permitir acceder a este tipo de información. Se va a descargar en nuestra computadora y entonces ya lo vamos a poder tener guardado. De la misma forma lo vamos a hacer con la base de datos de ingresos. Ubicamos el usuario en la parte de ingresos y presionamos en descargar archivos. Una vez descargado archivos, también vamos a poder acceder a la base de datos de ingresos de cada uno de los pliegos. Una vez que nosotros tenemos la información ya disponible en nuestro computador, vamos a ahora entrar a cada una de ellas y poder
identificar algunos principales conceptos importantes para poder dar su lectura, ¿no? Primero vamos a pasar en la información de ingresos de gobiernos locales. En él es importante mencionar que la base de datos contiene 14 variables, la primera sección de año a nivel de gobierno, el ubigeo, la fuente de financiamiento y rubro, el clasificador económico de ingresos y el monto de presupuesto del proyecto de ley de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos realizar la identificación de la recaudación programada por la prestación de servicios de parques y jardines, serenazgo o limpieza pública, es importante que nosotros consideremos primero que esta programación se encuentra dentro de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados y del rubro también de recursos directamente recaudados. El clasificador de ingresos es dentro de la genérica 3, venta de bienes y servicios de derechos administrativos, la subgenérica venta de servicios, subgenérica determinada otros ingresos por prestación de servicio, al igual que la específica, y dependerá del tipo de servicio que queremos identificar, podamos distinguir en la específica determinada, ya sea limpieza pública, serenazgo o parques y jardines. Vamos a realizar este ejemplo dentro de la base de datos. Para ello, tengo aquí abierto el ejemplo de un gobierno local, donde podemos observar toda su información presupuestal de ingresos. Por ejemplo, como mencionábamos, nosotros tenemos que ubicarnos de los recursos directamente recaudados, el rubro recursos directamente recaudados y la genérica 3, que es venta de bienes y servicios de derechos administrativos. Asimismo, la subgenérica debe ser venta de servicios, la subgenérica de otros ingresos de prestación de servicios, en la específica también de otros ingresos por prestación de servicios y en la específica determinada, por ejemplo, si quisiéramos observar respecto a limpieza pública, este pliego tiene programado 6.500.000 con la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados para realizar la limpieza pública, ¿no? O bueno, que va a recaudar con el fin de limpieza pública. Asimismo, podemos distinguirlo con el resto de conceptos. Ahora bien, volviendo a la presentación, podemos también hacer la identificación del monto presupuestado por transferencias de recursos del Fondo de Compensación Municipal o FONCOMún. Estos recursos se encuentran dentro de la fuente de financiamiento de recursos determinados y el rubro Fondo de Compensación Municipal. El clasificador de ingresos, donde debemos ubicarnos, es dentro de la genérica donaciones y transferencias, subgenérica donaciones y transferencias corrientes, la subgenérica determinada por participación de recursos determinados y la específica y específica determinada es Fondo de Compensación Municipal. Vamos a realizar el mismo ejemplo en la base de datos y para este caso, como les mencionaba, debemos ubicarnos dentro de la fuente de financiamiento de recursos determinados, el rubro de Fondo de Compensación Municipal, la genérica de donaciones y transferencias, y bueno, en este caso la subgenérica también, la genérica es por participación de recursos determinados, y la específica determinada es Fondo de Compensación Municipal. Es decir, este gobierno local tiene 28.614.824 soles programados por la fuente de recursos determinados en el rubro de Fondo de Compensación Municipal. Bueno, ahora volvamos en la presentación para hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer la identificación del monto presupuestario por transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados que comprenden el canon, ya sea el minero, hidroenergético, gasfitero, pesquero, forestal o petrolero, o también el sobrecanon petrolero, ¿no? Al igual que el FONCOMún, esto se encuentra dentro de la fuente de financiamiento de recursos determinados en el rubro pero en este caso el rubro es diferente, ¿no? Está dentro del rubro 18, canon, sobrecanon, regalías, renta de aduana y participaciones. Dentro del clasificador nos tenemos que ubicar de la genérica donaciones y transferencias, subgenérica donaciones y transferencias corrientes, subgenérica determinada por participación de recursos determinados, la específica
es canon y sobrecanon, y en la específica determinada nos permitirá distinguir si queremos referirnos a canon petrolero, sobrecanon, los diferentes tipos de cánones que reciben los gobiernos locales. Vamos a hacer el mismo ejercicio en la base de datos. Como les mencionaba, esto debemos ubicarlo dentro de la fuente de recursos determinados, pero en el rubro de canon. Entonces seleccionamos el rubro 18, la genérica de donaciones y transferencias, la subgenérica también donaciones y transferencias. La subgenérica es la misma de por participación de recursos determinados. La específica es canon y sobrecanon. Y para este ejemplo, esta municipalidad tiene, por ejemplo, programado canon minero, canon hidroenergético y canon forestal. Queremos identificar el canon minero. Vemos que tiene 1.498.506 soles programados en el rubro 18 canon para el canon minero en específico, ¿no? Bueno, volviendo a la presentación, podemos observar ahora la identificación del monto presupuestario por transferencias de recursos por participación de recursos determinados, pero en este caso que comprenden regalías, renta de aduanas y participaciones. En este caso, la fuente de financiamiento también es recursos determinados y el rubro también será dentro del rubro 18 canon y sobrecanon. La diferencia se va a dar a partir del clasificador de ingresos, ¿no? Nos vamos a ubicar dentro de la genérica de donaciones y transferencias, subgenérica donaciones y transferencias corrientes y subgenérica por participación de recursos determinados. Ahora bien, para poder diferenciar estos conceptos, nos vamos a apoyar en la específica y específica determinada. Si nosotros quisiéramos ubicar las regalías, vamos a ubicarnos dentro de las específicas regalías y la específica determinadas nos permitirá identificar regalías mineras o regalías de FOCA. Si nosotros queremos identificar la participación de rentas de aduanas, nos ubicamos dentro de la específica participación de renta de aduanas y la específica determinada renta de aduanas. Y en el caso de la específica participación por eliminación de exoneraciones, contendremos a la participación por eliminación de exoneraciones también dentro de la específica determinada. En este caso, por ejemplo, algunos gobiernos locales pueden recibir el fideicomiso dentro de esta clasificadora. Vamos a realizar el ejemplo. Como les mencionaba, dentro de la fuente de recursos determinados, rubro 18, la genérica es también donaciones y transferencias. La subgenérica hasta por participación de recursos determinados, pero en la específica es la diferencia que nos ubicamos dentro de regalías. Y en este caso, para el ejemplo, esta municipalidad tiene programado en regalías mineras, el monto es 347.836 soles. Bueno, una vez culminado con la fase de ingresos, vamos a pasar ahora a explorar la información de gasto de los gobiernos locales, cuál es la información que se encuentra presente en el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Para ello, primero vamos a identificar cómo está compuesta la base de datos. La base de datos tiene 32 variables y al igual que la base de ingresos, tiene una sección de años nivel de gobierno, el ubigeo, la cadena funcional programática, el ubigeo de la meta programada, la fuente de financiamiento y rubro, el clasificador económico de gasto, el identificador de tipo de transferencia y monto de presupuesto de proyecto de ley. En esto es importante remarcar que la variable que nos va a permitir hacer la identificación adecuada de los recursos programados en gasto es esta, es la identificador de tipo de transferencia, ya que esta nos va a permitir diferenciar cada uno de los conceptos para los cuales se tiene un monto presupuestado. En ese sentido, por ejemplo, vamos a hacer la identificación de los montos presupuestados en los gobiernos locales en personal administrativo, a modo de ejemplo. Como les mencionaba, la variable transferencias es la que me va a permitir diferenciar los conceptos. Para este caso nos tenemos que ubicar dentro de la categoría 00 punto general y la cadena de gasto en este caso es dentro de la genérica 1, la subgenérica de retribuciones y complementos en efectivo, la subgenérica determinada de personal administrativo, la específica también es personal administrativo y la específica determinada es de personal administrativo nombrado régimen público.
Para ello vamos a ir a la base de datos, pero en este caso ahora me estoy ubicando en la base de datos de gasto. Aquí podemos nosotros ubicar la variable transferencias. Nos debemos quedar con la con la categoría 00 general y luego procedemos a ubicar el pago personal administrativo que está dentro de la genérica 1, la subgenérica de retribuciones, la subgenérica de personal administrativo, la específica personal administrativo y acá en la específica determinada nosotros vamos a poder identificar cada uno de las categorías, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo al personal administrativo nombrado, que es el régimen público, pero también si nosotros quisiéramos saber respecto a lo programado en personal de confianza, ley servir, contrato a plazo fijo, funcionarios elegidos por elección política. En este caso, para el personal administrativo nombrado, la municipalidad tiene programado 6.972.432 soles por la fuente de financiamiento de recursos determinados y el rubro de impuestos municipales. Ahora, también podemos identificar, por ejemplo, el monto presupuestado para el personal con contrato administrativo de servicios CAS. También nos ubicamos dentro de la variable transferencias en general y la cadena de gasto, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Como les mencionaba, nos ubicamos también dentro de la genérica 1, la subgenérica de retribuciones y complementos, la subgenérica de contratos administrativos de servicios, la subgenérica de contrato administrativo de servicios también, y la específica nos va a permitir diferenciar si queremos saber de contratos administrativos de servicios indeterminados o los contratos administrativos de servicios transitorios, ¿no? Para este caso, por ejemplo, si quisiéramos saber el indeterminado, vemos que son una serie de filas, pero esto se debe a la estructura funcional programática en la que ha realizado la programación la municipalidad, pero en total podemos decir que esta municipalidad tiene programado 3.886.078 soles para el pago de personal CAD indeterminado. Ahora, siguiendo con los ejemplos, también podemos identificar, por ejemplo, las pensiones dentro de la categoría de transferencias general y la genérica, en este caso es la genérica 2, pensiones y otras prestaciones sociales. La subgenérica determinada y específica son las mismas, que es pensiones, y la específica determinada nos permitirá diferenciar si hablamos de un régimen de pensiones del L20530, del Sistema Nacional de Pensiones, o el régimen de pensiones 19846, u otros regímenes de pensiones, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. En este caso, nos tenemos que ubicar dentro de la genérica 2, la subgenérica de pensiones, aquí también la subgenérica de pensiones, la específica pensiones y la específica en este caso, este gobierno local tiene programado gastos para el régimen de pensiones del DL 20530, ¿no? Tiene 3.071.767 soles por la fuente de financiamiento de recursos determinados. También podemos observar otro ejemplo, pero para identificar servicios básicos, el monto programado para servicios básicos se encuentra dentro también de la categoría general, pero ahora pasamos a la genérica 3, que es bienes y servicios. Dentro de la subgenérica contratación de servicios, subgenérica determinada servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. Y acá, tanto la específica como la específica determinada nos va a permitir diferenciar a qué tipo de servicio básico nos referimos. Por ejemplo, si fuera energía eléctrica, agua y gas, tenemos que ubicarnos en la específica de servicios de energía eléctrica, agua y gas, y la específica determinada, ya sea energía eléctrica, agua y desagüe, o en el caso de servicios de telefonía e internet, dentro de la específica determinada encontraremos telefonía fija e internet. Vamos a hacer el ejemplo en la base de datos
Dentro de la genérica 3, la subgenérica de contratación de servicios, la subgenérica de servicios básicos, la específica, por ejemplo, si quisiéramos ver en el caso de energía eléctrica, servicios de energía eléctrica, agua y gas, y la específica de servicios de suministro de energía eléctrica. En este caso, esta municipalidad programa 832.284 soles con la fuente de financiamiento de recursos determinados para el pago del servicio de energía eléctrica. Y bueno, también nosotros podemos identificar el monto presupuestados en los gobiernos locales en locadores dentro de la misma categoría de general y dentro de la genérica 3 también bienes y servicios, subgenérica contratación de servicios, y tanto la subgenérica determinada específica como específica determinada es la misma, que es locación de servicios realizados por persona natural. En la base de datos, nosotros nos ubicamos dentro de la genérica 3, subgenérica contratación de servicios, subgenérica locación de servicios realizados por persona natural, y la específica es la misma, así como la específica determinada. En este caso, esta municipalidad tiene programado 584.748 soles para el pago de locaciones de servicios realizados por persona natural. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido de una forma básica cómo se puede identificar algunos conceptos principales dentro de la base de datos del proyecto de ley, nosotros tenemos también que tener en cuenta que, de acuerdo a la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación, se asignan recursos con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para programas y conceptos específicos. ¿Cuáles son estos? Son el programa de vaso de leche, el programa de complementación alimentaria, el programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, el financiamiento en el marco del Decreto Supremo 5188 PCM, financiamiento en el marco del Decreto Legislativo 622 y el Decreto Ley 25702-25988, en el marco del Decreto Supremo 021-2012, así como para el programa de alimentación y nutrición para el paciente con tuberculosis y familia, más conocido como PAN-TBC. Por ejemplo, para nosotros poder identificar en la base de datos estos recursos, vamos a empezar con el programa de vaso de leche. Para esto es importante mencionar que por el oficio circular 058-2024 se dieron alcance sobre que el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 ya contienen estos recursos. Entonces, como les mencionaba, estos recursos, estos programas y conceptos son financiados con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Así que se encuentran ahí y dentro del rubro también recursos ordinarios. Pero en este caso, la variable de transferencia será otra, que es la 01, que es programa del vaso de leche. Vamos a realizar la ubicación dentro de la base de datos. Para este caso, como les mencionaba, nos ubicamos en la variable de transferencia y ubicamos la categoría vaso de leche, que es el 1, el primero. Y podremos identificar que esta municipalidad cuenta con 1.409.876 soles programados para brindar el servicio de programa de vaso de leche. Es su área de intervención. Como les mencionaba, está dentro de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. A su vez, es importante mencionar que todos estos recursos del programa de vaso de leche están ubicados en una estructura funcional programática y cadena de gasto específica. Esta es la que se muestra aquí, que es dentro de APNOP, pero para un mayor detalle se puede identificar esta información dentro de la guía número 1, que es las pautas para el registro de gasto de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, que se publica a la par con la Directiva de Programación del presente año.
Ahora, para identificar los recursos programados en los gobiernos locales para el programa de complementación alimentaria, también nos tendremos que ubicar dentro de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, el rubro recursos ordinarios, pero la variable transferencia ahora es otra, que es el número 2, que es transferencias para programa de complementación alimentaria. Vamos a realizar la ubicación para esta municipalidad dentro de la base de datos. Y dentro de la variable transferencias, buscamos el valor 2, que es transferencias para programa de complementación alimentaria. En ese sentido, nosotros vamos a ubicar tres filas y aquí les vamos a mostrar cuál es la razón de estas tres. Dentro del programa de complementación alimentaria, nosotros se han programado recursos para la asistencia alimentaria dentro de esta estructura funcional programática que se distingue por la finalidad, es decir, para este caso, la asistencia alimentaria se ubica dentro de la finalidad de brindar asistencia alimentaria a comedores, apoyo alimentario por trabajo comunal o brindar asistencia alimentaria a hogares y albergues. Asimismo, también se han brindado recursos para el subsidio alimentario dentro de la finalidad de transferencias financieras para subsidios a comedores populares. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto 2025 excepcionalmente considera recursos en los gobiernos locales para el financiamiento de ollas comunes. Esto es importante remarcar la estructura funcional programática porque si bien se encuentra dentro de la misma categoría presupuestal que es la 9002, que es asignaciones presupuestarias que no resultan en producto, el producto sin producto, actividad, programas de complementación alimentaria, la función protección social, la división funcional asistencia social, el grupo funcional protección de poblaciones en riesgo, la finalidad es específica, que en este caso es brindar asistencia alimentaria a ollas comunes. Como nosotros podríamos observar en la base de datos, teníamos justamente esos tres conceptos y a los cuales vamos a identificar según la finalidad. Si nosotros nos ubicamos dentro de la columna P, finalidad, podremos identificar aquellos recursos que están programados para brindar asistencia alimentaria a comedores, que en este caso son 1.844.727. También podremos identificar aquello que está programado para realizar las transferencias financieras para subsidios a comedores populares, que en este caso son 574.625. Y el dato adicional y de forma excepcional para el presupuesto del 2025, que es brindar asistencia alimentaria a ollas comunes, por un monto de 2.218.491. Bueno, ahora pasamos a ver otro programa, que es el programa de alimentación y nutrición para el paciente en tuberculosis y familia, PAN-TBC, dentro de la fuente y rubro de recursos ordinarios. Y en este caso vamos a utilizar dos categorías de la variable transferencias, que es la 07, que lleva el mismo nombre, que es transferencias para el programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia, y el 27, que es monto adicional PAN-TBC. Cuando lo vemos dentro de la base de datos, vamos a desfiltrar. Y como les mencionaba, tenemos que ubicar al 02 y al 27. Una vez ubicado, este es el monto total. Son 4.733.350, es el monto que se ha considerado para esta municipalidad en la fuente de recursos ordinarios para el programa de PAN-TBC. Solo que aquí, en lugar del 02, es el 07. Acá es una corrección. El monto sería 758.402 con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para brindar el servicio de PAN-TBC, que es el programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio. Muy bien. Ahora vamos a ver... bueno. Acá también es importante remarcar la estructura funcional programática en la que se encuentra programada estos recursos, que es la categoría presupuestal de TBC VIH-Sida, y el producto de personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo, actividad
brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis. La función, protección social, la división funcional, asistencia social. El grupo funcional es protección de poblaciones en riesgo y la finalidad es brindar apoyo nutricional a personas afectadas. Ahora vamos a pasar a ver el programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales. También se encuentra dentro de la fuente y rubro de recursos ordinarios. Y en este caso, la categoría de la variable transferencia es MTC Provías Rural. Estos recursos están programados dentro de la estructura funcional programática y cadena de gasto de la guía número 1 de la Directiva de Programación. Sin embargo, es importante remarcar que para el proyecto de ley de presupuesto 2025, excepcionalmente, considera recursos en los gobiernos locales para el mantenimiento periódico de caminos vecinales en la siguiente estructura funcional. También se encuentra dentro de la categoría presupuestal 138, que es reducción de costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, el producto de caminos vecinales con mantenimiento vial, la actividad de mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados, la función transporte, la división funcional transporte terrestre, el grupo funcional vías vecinales y la finalidad es mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados. Vamos a ver este caso en la base de datos. Para ello tenemos que quedarnos con la categoría de MTC Provías Rural. Como verán, para este caso esta municipalidad tiene 3 filas y en la finalidad nos va a permitir diferenciar de qué tipo de mantenimientos son los recursos. Por ejemplo, el mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados. Para este caso, se han programado 1.174.117 soles. Y en el caso del mantenimiento periódico, se han programado 5.391.660 soles. Ahora bien, otro programa que se considera también dentro con los recursos ordinarios es para el financiamiento de lo establecido en el decreto legislativo 622, el decreto ley número 25.702 y 25.988. Esto en la variable transferencia está dentro de la categoría número 6, que vamos a ubicar dentro de la base de datos. Dentro de la variable transferencias, ubicamos el número 6, que es DL. Y en este caso, la municipalidad ha programado 4.434.000 soles en la fuente de recursos ordinarios. Que esto en realidad, esta transferencia se ubica usualmente en proyectos de inversión. De esta forma también se encuentra, por ejemplo, en la genérica 6. Siguiendo con los conceptos, también se han asignado recursos en el marco del Decreto Supremo 021 del 2012 dentro de la fuente y rubro recursos ordinarios, que es más que nada para el financiamiento de CEDIF y beneficencias, que es la categoría 15 de la variable transferencia. Vamos a ubicarlos, el concepto dentro de la base de datos, es el número 15, CEDIF, y como ven, esta municipalidad tiene programada el monto de 1.726.945 soles en el marco de ese 021-2012. Ahora pasamos a ver en el marco del Decreto Supremo 051-88, que es para el pago de pensiones de los beneficiarios en el marco de este Decreto Supremo. Están dentro de la fuente de financiamiento y rubro recursos ordinarios y la categoría de la variable de transferencias es la 05, Decreto Supremo 051-88. Lo vamos a ver dentro de la base también. En este caso, esta municipalidad tiene programado, aquí está, 128.598 soles dentro de la fuente y rubro de recursos ordinarios y en la genérica 2, porque se trata de pensiones, ¿no?
Y bueno, una vez remarcados, son también dentro del proyecto de ley, el presupuesto del proyecto de ley, presupuesto del sector público 2025, se ha considerado gastos adicionales para el caso de gobiernos locales. En ese sentido, es importante remarcar que como parte de la formulación presupuestaria y en coordinación con los sectores y direcciones correspondientes, se han programado estos recursos en los gobiernos locales correspondientes. Por ejemplo, tenemos el caso del pago de gerentes municipales, punche gerentes, que fue comunicado también a través del oficio circular 58. Estos recursos están dentro de la fuente y rubro recursos ordinarios y la categoría de la variable transferencias es la 21, que es programa Punche gerentes municipales, que vamos a ubicar a modo de ejemplo en esta municipalidad. Ubicamos el número 21 y para este caso, esta municipalidad tiene programado 204.216 soles en la fuente y rubro de recursos ordinarios para el programa Punche, ¿no? Que es el pago de los gerentes municipales. Luego, también tenemos financiamiento para la intervención de seguridad ciudadana, que nosotros también podemos identificar dentro del anexo 6 del proyecto de ley cómo están ubicados estos recursos. También han sido comunicados a través del oficio 058 y la categoría de la variable de transferencia que nos va a permitir identificarlos es la 22. Vamos a ubicarlo dentro de la base de datos. Buscamos el 22 y para este caso, por ejemplo, la municipalidad tiene programado 1.620.479 soles por la fuente y rubro de recursos ordinarios en la genérica 3 para la implementación de estas actividades de seguridad ciudadana. Y tercero, en coordinación con el MINSA se han asignado recursos para el financiamiento de visitas domiciliarias como parte de medidas de materia de salud, en el caso de anemia, que también fue comunicado mediante el oficio circular 58 y dentro de la categoría 23, que se llama medidas en materia de salud anemia de la variable transferencias, la cual vamos a ubicar en la base de datos. Aquí está el número 23. En este caso, la municipalidad tiene programado 494.010 soles para las medidas de materia de salud, que es el caso de visitas domiciliarias en la genérica 3 con la fuente y rubro de recursos ordinarios. Listo. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Lorena, por tu exposición. Bien, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. El proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 de los gobiernos locales contiene recursos para el financiamiento del programa de vaso de leche. Adelante, Lorena. Gracias. Sí, el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2025 de los gobiernos locales ya contienen estos recursos, los cuales también han sido comunicados a través del oficio circular 058-2024. Muchas gracias, Lorena. Continuamos con la siguiente consulta. El monto indicado en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 de mi gobierno local será mi presupuesto institucional de apertura PIA del 2025. Adelante. Gracias. No, estos recursos, en realidad, el presupuesto institucional de apertura es aprobado y publicado a través de la Ley de Presupuesto de 2025, el cual tiene como fecha límite al 30 de noviembre, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Política del Perú. Bien, continuamos con la siguiente consulta. El monto indicado en la transferencia 4 MTC Provías Rural del proyecto de ley presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 de los gobiernos locales solo comprende recursos para el mantenimiento rutinario de cambios vecinales. Adelante.
Gracias. No, excepcionalmente, el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2025 también contiene recursos para el mantenimiento periódico en la estructura funcional programática indicada. Gracias, Lorena. Tenemos una última consulta. En el caso no cuente con las credenciales del módulo de recolección de datos, ¿cómo podría obtenerlos para ingresar al módulo de recolección de datos? Adelante, Lorena. Gracias. Los usuarios para el módulo de recolección de datos son los mismos con los que usualmente cargamos o descargamos archivos y fichas. Sin embargo, de no contar con estas credenciales, pueden remitir un correo a rzuniga@mef.gov.p o txpsh@mef.gov.p con la solicitud. Muchas gracias, Lorena, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro segundo expositor, José Usuriaga Ignacio, coordinador de financiamiento y data de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP. Bienvenido, José. Adelante. Muchas gracias, Hermelín. Buenas tardes con todos. Vamos a hacer una breve exposición sobre los, a ver, creo que voy a compartir. Ya. Sobre lo que corresponde a los proyectos priorizados en el presupuesto de los gobiernos locales. Ya, confirmo, ya. Vamos a ver. El presupuesto de los gobiernos locales tiene un componente proyectos, ¿no? Que incluye con recursos ordinarios que han sido priorizados por diferentes entidades, ya sea sectores, ya sea a partir de estrategias o ya sea porque se han dado medidas, ¿no? Que también ya se han evidenciado en el proyecto de ley con algunos artículos. Sin embargo, el propósito de esta parte es darles un alcance de cómo pueden ustedes identificar esos recursos en la información que tienen ¿no? en sus bases de datos cuando descargan del portal, ¿no? del portal de información, ¿no? Del módulo de recolección de datos. Entonces, bueno, como preámbulo, ¿no? La identificación de información de estos datos adicionales están en una sección dentro de lo que es proyectos priorizados. ¿No? Como hemos visto, el presupuesto con el que ustedes cuentan para el 2025 lo pueden ir revisando en sus bases de datos de acuerdo a diferentes, digamos, variables, ¿no? Siendo una de estas una variable que es la de transparencia. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco detallar de a qué se refiere la variable de transferencia en su categoría 16, que es proyectos priorizados. Estos proyectos priorizados en principio incluyen proyectos que son son proyectos que antes han tenido algún financiamiento o en todo caso son proyectos que están como un recurso o con un presupuesto adicional para que ustedes durante la etapa de ejecución, ya los puedan orientar, ¿no? Como es el caso de estos recursos que se han dado para inversiones para el desarrollo local, ¿no? Por ejemplo, si vamos en orden, en el caso de las inversiones aprobadas en el Acta 39 de la Comisión Multisectorial de Fondos, han sido recursos que en este año se han transferido y se está garantizando la continuidad de estas inversiones, los cuales también se evidencian o se están catalogando en el anexo cuarto, ¿no? Estos estarían dentro de lo que es esta categoría de proyectos priorizados. En segundo lugar, tenemos las inversiones que son parte de la estrategia de seguridad ciudadana, que está en el anexo quinto del proyecto de ley de presupuesto, que son inversiones que han tenido una priorización por el ente rector, que en este caso es el Ministerio del Interior, y que también son algunas intervenciones que han tenido ya financiamiento anteriormente y se está dando su continuidad. También está el financiamiento para la sostenibilidad de la ejecución de inversiones, que es el punto 3, que es, digamos, creo que uno de los componentes más, que tiene más antecedentes, ¿no? En cuanto a cómo se formula el presupuesto. Ya en años anteriores ha habido este anexo, digamos, en este caso, para este año que viene va a ser el anexo número 1 en romano, en el cual están los recursos que los sectores están priorizando
para financiar inversiones que ya en años anteriores han tenido ejecución, han tenido transferencias, de repente en dispositivos desde 2018 hasta la fecha, que han tenido, ya sea por crédito suplementario, ya sea por transferencias de partidas, han tenido de alguna forma alguna ejecución anteriormente que ha sido priorizada por los sectores, muchos de ellos también con convenios, y para los cuales se está garantizando su sostenibilidad, ¿no? Por parte de una priorización que hacen los sectores y que se está, digamos, evidenciando en el anexo primero. En cuarto lugar, tenemos los recursos que se han dado para el financiamiento de inversiones para el desarrollo local, que es una estrategia, digamos, para que las entidades cuenten con unos recursos adicionales para que puedan reorientarlos, para que puedan garantizar la continuidad de inversiones de su propia cartera, ¿no? En este caso, ya seguramente han revisado el proyecto de ley en su 54ª disposición complementaria final. Tiene este artículo en el cual se comenta, ¿no? Se define cómo se está distribuyendo estos recursos, qué criterios también se han considerado. Y, bueno, en este caso, los recursos con los que cuenta cada entidad están también detallados en el anexo séptimo, ¿no? Finalmente, tenemos financiamiento de inversiones autorizadas para garantizar su continuidad, que son recursos también adicionales que se han dado para que se dé continuidad a unas carteras de proyectos que son, por ejemplo, los proyectos de la Ley 3203, el crédito suplementario de este año. Son proyectos que, por ejemplo, son de la cartera del PIRC, del Plan de Reconstrucción con Cambios, ¿no? O también son proyectos que han tenido alguna transferencia en este año por el marco de la 23ª disposición complementaria final y que no hayan, digamos, tenido alguna priorización durante la formulación del anexo primero. Estos recursos han tenido el objetivo de que las entidades ya cuenten, ¿no? con un PIA en proyectos que ya tienen una continuidad, que tienen ejecución en años anteriores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la CIRI, en las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, o también los proyectos de crédito suplementario, para poder, digamos, evidenciar que hay un financiamiento, ¿no? Evidenciar la necesidad de estos proyectos para su continuidad, es que se ha dado recursos y se han programado ya en los proyectos dentro de este anexo, perdón, dentro de este concepto. Ahora, vale aclarar, ¿no? Que, por ejemplo, los recursos que son parte del anexo número 1 en romano, cuenta con un artículo, ¿no? Que también da condiciones para que puedan estos recursos. Sin embargo, estos recursos del punto 5, digamos que si bien se han programado en el presupuesto de las entidades, no cuentan con un artículo, digamos, que les dé unas condiciones, ¿no? para que se ejecuten o la forma en que se puedan modificar durante la etapa de ejecución. Eso ya queda, digamos, dentro de las competencias de cada entidad y de su manejo presupuestario. No, la información o el detalle de qué proyectos han sido considerados dentro de este punto 5, lo van a poder tener a través de sus especialistas de presupuesto público, ¿no? Dentro de sus ámbitos territoriales, de sus Conectamef. Este detalle lo van a poder tener a partir de ellos, así que en ese sentido, sí, les sugerimos que puedan, si en caso tengan, digamos, quisieran saber más información sobre esto, se acerquen a sus Conectamef, a sus especialistas, o se comuniquen con ellos para que les puedan dar esa información. Vamos a ir al Excel, a la base de datos que previamente se ha estado mostrando. En este caso es, ¿no? el detalle en cuanto a la parte de gastos de la misma entidad de la cual estábamos tratando hace unos instantes. En este caso, nosotros tenemos la columna AE que tiene la variable de... A ver, denme un segundo. Estoy compartiendo. Listo. Muy bien. Entonces, en el caso de la entidad que estábamos hace unos instantes evaluando, acá tenemos también, ¿no? la variable de referencia en la cual tenemos el campo de proyectos priorizados, ¿no? que es lo que estamos en este momento conversando. Si nosotros seleccionamos esta categoría, vamos a ver que la entidad tiene, digamos, dos filas, ¿no?
En este caso, tiene un proyecto que es de servicios de educación primaria, el cual, bueno, en este caso es un proyecto que forma parte del anexo primero. Es un proyecto que corresponde, ¿no?, a la estrategia de sostenibilidad de inversiones, ¿no? Y también tiene el proyecto para el desarrollo local, ¿no? Que, como bien saben, son parte de los recursos que se han dado a partir de la 54ª disposición complementaria final y que se han cargado en este proyecto, ¿no? En este caso, la entidad cuenta digamos, para este concepto con 11.500.000, mientras que para el primer proyecto que comprende, ¿no?, la continuidad, la sostenibilidad de esta inversión en educación, cuenta con 354.781 soles. Entonces, la idea es que ustedes puedan, ¿no?, hacer este ejercicio con su información, ver qué conceptos o qué proyectos han sido cargados en esta categoría de proyectos priorizados, tengan, digamos, sus anexos primeros, sus anexos cuartos, sus anexos romanos de la ley de presupuesto a la mano y puedan verificar en qué anexo está cada proyecto. Y claro, en algún caso de que no encuentren ese proyecto que esté dentro de esta categoría de proyectos priorizados en ninguno de esos anexos, sí tendrían que tratar de comunicarse con su especialista de presupuesto público y quizá con él ya pueda aclarar a qué corresponden esas inversiones. Y como les digo, es parte también, ¿no?, de la estrategia que se ha dado, recursos adicionales para algunas inversiones que eran parte del crédito suplementario de este año o han sido algunas intervenciones de reconstrucción mediante inversiones. En todo caso, digamos, para esa aclaración, sugerimos que por favor se comuniquen con su especialista de presupuesto público. Ahora, para terminar, listo. Entonces, solamente para acabar, ¿no?, recordarles que en este caso hemos tenido esta estrategia de inversiones para el desarrollo local, que quizá sea una estrategia que vamos a complementar, ¿no?, con medidas o lineamientos que se van a publicar, ¿no?, ya para el siguiente año, como bien lo indica el artículo, la 54ª disposición complementaria final. Si bien se han dado los recursos, también va a haber una serie de indicaciones que se van a dar a partir de las coordinaciones con EGPMI y la EGPP para, ¿no?, simplemente indicar cómo es que se podrían gestionar estos recursos al momento de modificarlos, ¿no? Es decir, van a haber unos lineamientos para que ustedes puedan modificar su presupuesto, para que lo puedan llevar de esta finalidad de proyectos para el desarrollo local hacia las inversiones que sean, ¿no?, que sean estratégicas, que cierren brechas, que estén dentro también de estas funciones que se han aclarado en el artículo: educación, salud, agropecuarios, entre otros. Y bueno, finalmente, eso sería mi participación en cuanto a lo que ha sido los recursos que se han dado para inversiones en proyectos priorizados. Bien, muchísimas gracias, José, por tu exposición. Antes de continuar con las consultas que nuestros participantes nos han hecho llegar respecto a este punto, debo mencionar que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, pasamos por favor con la consulta que nos han hecho llegar sobre esta parte de la exposición. Adelante, por favor. ¿Cómo podría identificar el concepto al que se encuentra vinculado a los proyectos de inversión presupuestados con la fuente de recursos ordinarios de mi gobierno local en la base de datos del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2025? Adelante, José. Sí, de acuerdo. Las bases de datos que ustedes van a descargar sería el primer paso, que vayan a la columna de transferencias y primero filtren, ¿no?, los proyectos priorizados. Luego de ello, van a tener que comparar, ¿no?, los proyectos que tienen en esa base de datos con los proyectos que están en los anexos romanos. Digamos que ahí ya van a poder ver de dónde se han dado algunos recursos adicionales para proyectos, ya sea el anexo primero para sostenibilidad, el anexo
que es de Fondes, el anexo que es para Seguridad Ciudadana, y en caso de que no encontraran, ¿no?, los proyectos en esos anexos, estos seguramente han sido los recursos que se han dado para continuar con la ejecución de inversiones que han sido parte del crédito suplementario de este año o han sido quizá algunas IRIs. Y para ello sí tendrían que comunicarse con su especialista de presupuesto público, con su CONICTAMEF, para que les pueda dar los alcances necesarios y aclararles cuáles son las inversiones que son parte de esta estrategia. Bien, muchísimas gracias, José, por dar respuesta a la consulta planteada por nuestro participante. Bien, antes de culminar con el presente evento, es preciso mencionar que desde el 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Vale mencionar que este instrumento de integridad explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFO con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Bien, de este modo vamos culminando con esta capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema expuesto el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público del MEP o con los especialistas en presupuesto público de la sede CONICTAMEF más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de y todas las capacitaciones virtuales realizadas por la DGPP en la página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta una siguiente oportunidad.